Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo, la biografía de Picasso. Estamos ya enfocándonos en sus periodos. Ya hemos visto periodo azul, periodo rosa, periodo negro o influencia africana y quedamos en los principios del cubismo. El día de hoy vamos a empezar ya directamente lo que es el cubismo. Lo vamos a conocer, vamos a entender de qué se trata porque es un periodo algo difícil, complicado, difícil de entenderse y aparte muy extenso, muy largo en cuanto a la producción artística que tuvo Picasso y en cuanto a los años que trabajó, porque iba y venía en este estilo, ¿ok? Empezaremos con lo que son los inicios, que es de 1906 a 1909. Antes del cubismo, los artistas lo que hacían era copiar la realidad. Vayamos un poquito atrás a la historia y veamos que antes del cubismo, antes del siglo XX, las cámaras fotográficas no existían. El pintor era un copista. El pintor se sentaba, observaba y copiaba lo que veía. Aún así, ni los impresionistas, siendo que se consideraban unos rebeldes, innovadores de su tiempo, de finales del siglo XIX, aún así ellos copiaban la realidad, enfocándose directamente en las luces y cómo azotaban a los objetos. Sin embargo, lo que hacían era estar copiando lo mismo. Era una fotografía hecha a mano por personas que tenían la capacidad de reproducir lo que ellos veían. Ejercitaban la observación, ejercitaban las técnicas y trabajaban con los elementos que tenían a la mano. Desde un principio el arte eso era. Desde la prehistoria, el arte de eso se trataba. Se trataba simplemente de la observación y de dejar un trazo o dejar claras las circunstancias que habían vivido. Por eso el arte estaba muy ligado a la historia de lo que pasaba alrededor del mundo, porque eso era lo que hacía el artista. Documentaba en su propia forma lo que se estaba viviendo alrededor y lo copiaba. Y nos dejaba una evidencia gráfica, visual, para que la conociéramos. Sin embargo, a principios del siglo XX había un nuevo ímpetu, había la necesidad de desarrollar un nuevo lenguaje artístico, ¿sí? Ya las bases del dibujo y las bases del arte se conocían plenamente. Había muchas escuelas de arte en muchas partes de Europa, sobre todo en Francia, Italia. Entonces, ya no había nada nuevo que enseñar, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que ahora los artistas se preguntaban a sí mismos, ok, ¿cómo vamos a hacer que el arte se mantenga vivo, relevante, en un mundo donde cada vez es más fácil copiarlo? Porque pues ya hay tecnología que lo copia, ¿sí? Para Picasso esto fue muy fácil. Él simplemente pensó, bueno, yo no voy a hacer el arte acerca de la figura. Yo voy a hacer el arte acerca de lo que es el uso de sus elementos. Vamos a recordar rápidamente que los elementos del arte son el punto, la línea, el espacio, el color, el valor, la forma, la figura. Entonces Picasso por primera vez dijo, yo me voy a enfocar en esto, ¿sí? Ya no voy a copiar la naturaleza, sino que yo voy a crear mi propia creación o mi propia imagen de lo que yo veo alrededor. El mundo exterior resalta que la imagen que el creador hace, o el artista hace de su realidad es la que ellos están plasmando. Sin embargo, Picasso rechazó esto completamente. Él dijo, no, yo no voy a imitar a la naturaleza. Yo voy a ver todas las oportunidades que tengo, enfocándome en las áreas de los elementos, para entonces yo crear mi propio arte. Esto para él fue un proceso de liberación. Ya no estaba enfrascado o ya no estaba limitado por lo que la gente le decía que tenía que hacer. La gente, estamos hablando del mundo artístico o los críticos. Él simplemente dijo, yo voy a hacer lo que yo creo ver, ¿sí? Y entonces, como tenía ciertos amigos, que ya los hemos comentado en los otros videos, Cézanne, Matisse, y se juntaban y entonces cada uno empezó en estas mismas ideas. La forma en la que Matisse utilizó estas ideas fue por medio de la liberación del color.
Él pintaba, aunque viera el objeto, lo pintaba con los colores que él se imaginaba. Para Braque y Picasso, amigos y creadores del cubismo, todo se trataba de la forma, ¿sí? Ellos simplemente se trataba de expresar lo que es la forma de la forma que ellos querían, utilizando las formas geométricas. Originalmente, a principios del cubismo, Picasso comenzó simplemente a endurecer y a simplificar los objetos. Esto ya lo vimos, ¿se recuerdan? Cuando empezamos con el periodo azul, con el periodo rosa. Decíamos que cada vez las figuras eran más largas y los rasgos, los trazos, eran más cuadriculados o más geométricos. Bueno, nosotros podemos ver un ejemplo muy claro en la fotografía de Le Fermier, o la esposa del granjero, y en tres mujeres. En estas imágenes vemos cómo él empieza a fijarse en la forma, ¿sí? Empieza a hacer que los contornos sean diferentes al resto de la imagen, y aparte empieza a contornearlos. Los hace largos, los hace oscuros, ¿sí? Más adelante estamos viendo que, independientemente de que las figuras son diferentes a principios del cubismo, no son como son realmente, sí se pueden distinguir fácilmente en la imagen, porque la combinación de colores es diferente a lo que está a su alrededor. Picasso, al ser amigo de Cézanne, sigue las instrucciones que él les da de tratarla, son unas recomendaciones que le da de tratar la naturaleza por medio de el cilindro, la esfera y el cono. Podemos verlo claramente en la pintura que se llama Dos figuras desnudas, donde vemos cómo cada uno de los objetos está redondeado. Para 1909, él cambió su punto de vista, y entonces, en lugar de enfocarse en redondear los objetos, él empieza a cambiar la perspectiva de cómo ve los objetos. Podemos ver un ejemplo de esto en Bread and Fruit Dish, que es una pintura de naturaleza muerta, donde se ve que está enfocado, como podrán ver en la imagen, de arriba hacia abajo, cosa que normalmente no se hacía, ¿sí? Finalmente, en el cubismo ya analítico, que es de 1909 y se extiende hasta 1921, o sea, muchos años, ¿sí? En este periodo, Picasso finalmente empieza a experimentar con la fragmentación y la descomposición de los objetos. La fragmentación es partir o fragmentar un objeto en diferentes partes, y la descomposición es obviamente descomponer la imagen del objeto, ¿sí? Un objeto se descompone, se fragmenta, ¿sí? Y logramos llegar a detalles heterogéneos. Nada es más importante que otra cosa, porque todo se vuelve en un plano que está en diferentes partes, logrando una homogeneidad o una igualdad, ¿sí? La pintura se ve simplemente en pedacitos o fragmentos que se mezclan entre sí. Esto permite que el artista piense que todo siempre está bien. Todo lo que él haga, todo lo que el artista exprese está bien. Porque, como les he dicho yo muchas veces, en el arte, pues todo se vale, ¿sí? Bueno, fue un placer entonces trabajar con ustedes el día de hoy, platicarles acerca de lo que es el cubismo. Hay mucho todavía más que aprender. Esto es lo principal que tenemos que saber del cubismo. Y pues bueno, nos vemos en clase, niños. Muchas gracias.